En abril de 2021 vimos salir de prisión al señor Alfonso Ancira con un puro de 700 pesos en la mano. Una imagen perfecta de la prepotencia de los de arriba. El señor estaba acusado de vender a sobreprecio una planta industrial a Petróleos Mexicanos. Un sobreprecio de $216 millones. Ancira y sus abogados reconocieron los hechos, es decir, que son delincuentes, y aceptaron entregarle a Pemex ese monto, en varios pagos, por supuesto, como reparación del daño. ¿A cambio de qué? Que la acusación se cerrase. Si recordamos ante esa escena los cientos, los miles de presos que están encerrados por robos menores, a veces sin recibir sentencia por años, pues uno siente que le hierve la sangre. ¿De qué sirve el pregón de que la ley es la ley cuando todo está arreglado para proteger al poderoso y oprimir al débil? Esta justa rabia contra la injusticia es una de las explicaciones usuales de los linchamientos. La gente toma la justicia en sus manos y castiga con furia a quien cree culpable. Ahí es donde está el problema. La víctima del linchamiento podría ser inocente. En las escuelas de derecho, una de las garantías constitucionales más fáciles de aprender y de enseñar es la que contiene el artículo 17 de nuestra muy liberal Constitución, que dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Hoy en día esta redacción es la que abre el artículo 17. No era así en la redacción original. En 1857 y todavía en 1917 la prohibición de tomar justicia en nuestra mano estaba precedida por otra prohibición distinta. Nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente civil. Esta última norma aún está en el artículo 17, pero la dejaron hasta el final como último párrafo. ¿Por qué los aburro, compañeras y compañeros de la audiencia, con este orden en el que se dicen las cosas en un artículo de la Constitución? Porque el orden tiene que ver con la idea fuerte de justicia que tenían los liberales mexicanos y que a nosotros se nos ha olvidado luego de 2 siglos de ejercicio jurídico. La Constitución mexicana le planteó cara y le sigue plantando cara a la injusticia social. Y por eso es la bandera de abogados y abogadas insurgentes, como nos reclama Canaviran. Nuestra sociedad ha sido siempre una sociedad de clases, obviedad. En ella los poderosos suelen hacer lo que quieran. Pregúntenle ustedes, si no, a las familias de juniors de los colegios de los Legionarios de Cristo, que protagonizaron una riña en Santa Fe allá en junio de 2017, aquí en la Ciudad de México. Varios muchachos terminaron con lesiones en el hospital. En los primeros reportes se dijo que habían participado escoltas de alguno o de algunos de esos jóvenes. Pero en menos de 15 días, el periódico El Financiero reportó, cito, comillas, las familias de los 5 jóvenes que resultaron lesionados en la pelea entre estudiantes del Instituto Irlandés y el Colegio Cumbres durante una fiesta de graduación llegaron a un arreglo para no presentar denuncias penales por los golpes. Cada quien solventará sus gastos médicos y le pondrán un castigo ejemplar a sus hijos. Cierro la cita. Roberto Morris comentó en el Huffington Post: si hubieran hecho lo mismo en un partido de fútbol, serían hooligans. Si la misma situación hubiera ocurrido en Tepito, serían pandilleros. Y en ambos casos nadie se hubiera tocado el corazón y todos hubieran terminado frente al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estos que acabo de decir no tienen abogados que armen conciliaciones. Con este ejemplo de 2017, hace apenas 5 años, regresemos a 1857, hace 166 años. ¿Por qué el artículo 17 decía: nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente civil antes de prohibir que nos hagamos justicia por propia mano? Porque la sociedad de antiguo régimen permitía que los ricos atraparan a sus deudores y los encerraran, a veces en las prisiones públicas, pero también en sus propias celdas. Eso pasaba en las haciendas todo el tiempo. El Estado liberal nos promete a todos y a todas que los tribunales, solo los tribunales harán justicia. Ojo, no solo que van a aplicar la ley. Bueno, por lo tanto, no es necesario, en teoría, que los ricos agarren a sus deudores ni que los agredidos castiguemos directamente a nuestros agresores. Bueno, pese a eso, los linchamientos han seguido siendo parte de nuestra vida social. Y hablo en plural
porque no es nada más la sociedad mexicana a donde este fenómeno ocurre. Lo mismo ocurre en el salvaje México, comillas, en salvaje, que en los civilizados, con comillas, Estados Unidos de América. De hecho, la palabra linchamiento viene del apellido de Charles Lynch, quien era un virginiano que allá por 1780 decidió azotar, colgar y torturar a los que él decía que eran enemigos de la independencia de Estados Unidos. Bueno, hoy hemos visto la razón general, muy abstracta, que explica la pervivencia del linchamiento de nuestro México, el sentimiento de que los tribunales no hacen justicia. Pero hay más. Quiero recomendarte hoy, compañera que me escuchas, compañero que me escuchas, un libro sobre ese tema. Se titula La vorágine de la violencia y lo escribió Gema Clope Santamaría. Está editado por Grano de Sal CIDE en este año de 2023. Clope Santamaría revisó y sistematizó información publicada en la prensa sobre linchamientos en México durante la postrevolución. Originalmente la investigación se concentraba en el centro del país, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, que era muy rural en esa época, y en el periodo postrevolucionario, como te digo. Clope Santamaría descubre que en los años 1930 las víctimas de linchamientos eran agentes del Estado revolucionario. Por ejemplo, profesores y profesoras que enseñaban educación socialista. En esos casos, tanto las clases pudientes en las regiones que ella estudió, como los curas conservadores incitaban o solapaban la violencia popular en contra de quienes buscaban cambiar el orden tradicional. En las zonas más cercanas a la capital federal, que insisto, era una entidad muy rural en esa época, Clope Santamaría descubrió que la falta de confianza en las autoridades tenía un rol mucho más fuerte en los linchamientos. En este caso, la violencia popular tenía un signo ideológico contrario al de los profesores y profesoras atacados. Como la gente sabía que el varón agresor, por ejemplo, no sería castigado adecuadamente por las autoridades, lo castigaba ella misma, allí mismo en el barrio, a donde ese golpeador golpeaba a su mujer y a sus hijas. Los muchos ejemplos del libro de Clope Santamaría nos permiten ver que aquella sociedad no era para nada distinta a la nuestra, por más moderna y urbanizada que sea. Recordemos, por ejemplo, que las autoridades religiosas de alguno de nuestros estados han convocado a quemar libros de texto y luego organizan la quema. Canoa, aquella terrible película acerca de un incidente en el 1968, no está lejos de nuestro muy urbano hogar de hoy en día. Igual que hace 100 años, la gente sigue desconfiando de la procuración e impartición de justicia. Cada fracaso de la fiscalía, o de cualquier fiscalía, quiero decir, en encauzar eficazmente las acusaciones en contra de los delincuentes, o de los presuntos delincuentes, la facilidad con que el que tiene dinero puede comprar la impunidad, que es el primer caso que te dije, Ancira, el desparpajo con que los impunes se pasean entre nosotros, convocarían de manera natural a la vindicta popular, es decir, a la venganza del pueblo. Y precisamente por eso es que importa tanto, todos los días, insistir en que tenemos que revisar nuestro sistema judicial. Muchas gracias.